ha sido explicado, pero vale la pena insistir. El plan llevaría a que 100 clínicas privadas, que es una gran contribución, serían los sitios donde se aplicarían estas 3 millones de vacunas por 2 dosis, pues 6 millones de vacunas. Yo llamo la atención sobre esto, porque esto no es una proposición, no es una propuesta convencional. No se trata de algo que puede estar sometido a que lo veamos en el departamento tal, en la división tal, que se presente un informe a la comisión tal. Es decir, ya van 11, 12 semanas desde que se hizo esta reunión entre Fedecámaras y la Comisión de la Asamblea Nacional. Esto es un caso de verdadera urgencia. Lo que atormenta al país hoy día son las vacunas. La gente quiere ser vacunada y esta es una presión mundial. La situación, por supuesto, en Venezuela, lo que hemos tenido conocimiento es que tenemos solo 650.000 vacunas entre las chinas y las rusas. Esto, habiendo sido aplicadas todas, esto no llega ni siquiera al 1% de la población. Y es una situación que es terrible. Mire, en México, por ejemplo, hasta el viernes de esta semana, según las estadísticas que he revisado de la Organización Mundial de la Salud, en México estaban por el 0.8% de la población. En Perú, 0.9% de la población. En Colombia, 0.7% de la población, que son países que ya tienen largas filas en diferentes instituciones vacunando gente. Y en Venezuela, no tengo información, pero en el caso de que se hubiesen aplicado ya las 650.000 vacunas, que sería simplemente una dosis, todavía no podríamos contabilizar, porque cuando digo en estos países tanto por ciento, me refiero a las 2 dosis ya que se hayan aplicado. Entonces esto es una situación realmente emergente, no solamente que es un método extraordinario, están dando un gran ejemplo, empresarios que están trabajando en las peores de las condiciones, en las peores de las circunstancias, y un gobierno también acosado por la circunstancia internacional infame a la que está siendo sometido, de tal manera que cómo 2 sectores del país pueden convenir para darnos a todos los venezolanos una reivindicación. Yo hago votos porque se acelere la decisión sobre esto. Hay 6 millones de vacunas, 6 millones de vacunas, esperando por una decisión. En algún lugar hay una decisión que alguien tiene que tomar, porque el gobierno tiene que aprobar las vacunas, tiene que ocuparse de los asuntos aduanales, tiene que ocuparse del asunto del transporte. Por supuesto que el gobierno y la Asamblea Nacional, según lo que tengo entendido, tendrán que trabajar en una exención de impuestos para que todo esto se facilite. Y sabes, esa no es la única propuesta. Y digo esto porque sé que nuestra gran angustia son las vacunas. La gente quiere vacunarse. Sobre eso y sobre el aporte que podría dar Soluciones para Venezuela ante esta situación problemática, pero también soluciones aportadas de los diferentes sectores empresariales y también sociales de nuestro país. Queremos saber cuáles serían los pasos a seguir y qué aportarían ustedes. Son las 6:57 minutos de la mañana, nos corresponde realizar un corte obligatorio. Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, nos seguirá acompañando en la próxima parte, invitándolos a las redes, @primera página, etiqueta Primera Página. Ya volvemos. Este informativo a esta hora nos sigue acompañando Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Hablamos sobre estas iniciativas que han tenido diferentes sectores, entre ellos también Soluciones para Venezuela, para aportar y ayudar a la población en el proceso de inmunización. Prioridades que se toman en este momento en el mundo. La vacunación para los ciudadanos. Le consultaba cuál sería el aporte de Soluciones para Venezuela una vez sea aprobado este proyecto presentado por Fedecámaras. Mire, nosotros hemos creído y hemos fomentado el diálogo. En un país como el nuestro, con una crisis económica espantosa, con centenares de miles, millones de personas en situación comprometida, gente pasando hambre, conflictividad política, una cultura que se deleita en agredir al otro. Yo he escuchado gente escribir en las redes y gente decir en entrevistas, es que Maduro no quiere vacunar a los venezolanos. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué placer, qué deleite sentirá bien Maduro o cualquier otro funcionario en no vacunar a la gente? He escuchado incluso análisis de politólogos decir que hay toda una estrategia malthusiana. ¿Se acuerdan de Malthus? El que hablaba del crecimiento exponencial de la población, aquel gran
y teórico, aquel gran ideólogo y pensador. Bueno, hay quienes ahora afirman que es que Maduro y el gobierno andan retrasando la vacunación y no quieren vacunar a nadie para que la gente se muera y para que así tener más control del país. Mire, yo he escuchado tantos, perdónenme la palabra, yo he escuchado tantos disparates que son productos del odio, producto del resentimiento, de la retaliación, y todo eso va de boca a oreja, de casa en casa, y va creando un clima terrible. Ahora, frente a esa manera de actuar, que es la intriga, que es la zancadilla, que es confundir, nosotros desde Soluciones para Venezuela hemos creído y hemos fomentado el diálogo, hemos fomentado el entendimiento, pero le decimos también a los dialogantes, en este caso nuestros empresarios de Fedecámaras, en este caso nuestros servidores públicos que están en el gobierno, es decir, gobierno y Fedecámaras, que todos asociamos con gobierno y oposición digamos, en líneas generales. Yo, en nombre de Soluciones, lo único que les digo, para el diálogo llegó la hora de la verdad. Esto tiene que producir resultados. Si esto no produce resultados, no solamente sería terrible, porque es una contribución extraordinaria, sino que sería un mal precedente. Mire, 6 millones de vacunas en 2 dosis, como tú bien lo decías y lo apuntabas, es decir, 3 millones de personas beneficiadas, es el 10% de la población. En América Latina, en este momento, solo un país ha sobrepasado esa cifra, que es Chile, que está en el 20% de los vacunados. Todos los demás países están alrededor del 1%, por debajo. Argentina un poquito por encima, 1,5%. Entonces, tengamos sentido de las proporciones. Yo hago un llamado a cualquier persona del nivel que sea, donde esté esta propuesta atascada, donde estén revisando algún detalle, algo que falta por complementar, para que se tomen las decisiones. Y no es la única propuesta. Justamente vamos a ir viendo las propuestas y también las dudas de la audiencia, porque vamos tomando el hilo también de lo que nos está explicando. Le pedimos que sea lo más breve posible para que tengamos bastante interacción, porque nos han escrito mucho a través de las redes sociales. Alfredo Contreras, justamente, hablando sobre las teorías, dice lo siguiente, señor Claudio, y usted está apelado porque las vacunas, el gobierno no quiere dejarlas entrar al país. Cuestiona su opinión, dice esta persona a través de Twitter, es Alfonso Contreras. Mire, gracias al señor Contreras por su opinión, porque, bueno, 6:45, 6:50 de la mañana, es un venezolano interesado que está pendiente de informarse, que quiere dar su opinión, y la recibo con todo respeto. Pero la opinión del señor Contreras, que la ha expresado con sumo coraje, es una ratificación de lo que antes dije, los prejuicios. Es decir, hay un sector del país que cree, yo no llego hasta allí, no podré llegar hasta allí nunca, que cree que el gobierno al que muchos venezolanos nos oponemos, pero hay sectores que creen, entre ellos el señor Contreras, que el gobierno no quiere vacunar a la gente, que hay una intención en hacerle daño al país. No podemos llegar hasta allí. Lo que tenemos que llamar es a que se superen los prejuicios. A lo mejor hay gente que dice, ¿y por qué el sector privado se va a tomar esta atribución de poner las vacunas? Lo que hay que superar son lugares comunes. ¿Y por qué lo va a hacer él y no lo voy a hacer yo? ¿Y por qué lo hizo Rodríguez, que es presidente de la Asamblea, y no lo hice yo, que soy ministro o que soy tal cosa? Es decir, tenemos que ponernos por encima de las pequeñeces. Y digo, esta no es la única propuesta. Yo me he enterado de otra propuesta extraordinaria que viene de las empresas aseguradoras, de las compañías de seguro, que están proponiendo ellos también comprar otro lote distinto. No tiene adicional a estos 6 millones que compraría Fedecámara. Las empresas de seguro están planteando comprar ellos también otros lotes de vacunas para dárselas a sus asegurados, para aplicárselas. Esto tendría grandes ventajas. ¿Podría ser un sistema único o debería ser por separadas estas propuestas? ¿Cómo lo considera usted? No sé cómo lo están administrando, pero todo eso es complementario. Ahora fíjate qué extraordinario que todas las personas que nos están viendo en este momento por Globovisión y que estén afiliados a algún seguro, cualquiera que sea el seguro, que ese seguro le pueda aplicar la vacuna. Primero, estamos salvando una vida. Segundo, estamos descongestionando los hospitales y las clínicas. Y tercero, se está ahorrando el país millones de millones en hospitalización, de angustia familiar. Es decir, el gobierno no puede solo. Este es el momento de la concertación, y yo hago un llamado que, además de las iniciativas, yo le escuché
al presidente Maduro decir en una locución que venían 10 o 12 millones de vacunas que ya estaban previstas, 12 millones. Bueno, pero imaginemos que además de estas 12 millones que vienen, están las vacunas de Fedecámara, están las vacunas de las aseguradoras. Este es el momento para, con imaginación y con determinación, este no es un momento para titubear porque lo que está en juego es la vida humana. Así que nosotros desde Soluciones para Venezuela, que hemos apostado en el diálogo, que creemos en que todos queremos aportarle algo al país, este es el momento de los resultados, este es el momento de eliminar las trabas, este no es el momento del yo te dije, que tú me dijiste, que el otro me hizo, que si faltó la copia azul, que si no firmó el recibo blanco. Así que yo hago un llamado a la celeridad. Ah, bueno, y otra cosa, un detalle que pareciera nimio, pero que es un detalle que es un grueso obstáculo. Una vez cuando se pague, una vez que este proyecto esté en marcha y ya y los empresarios hayan conseguido los 60 millones de dólares, eso no es poca cosa. Y una vez que hayan pagado, una vez cuando se pague, es cuando entonces, bien sean los chinos, los rusos o los indios, quien vaya a ser el proveedor o los proveedores, es cuando entonces te ponen en una cola, porque la demanda de vacunas en el mundo es muy grande. Los italianos, por ejemplo, vamos a hablar de países desarrollados, hasta ahora solo han vacunado. Apoyen a los países vulnerables. Si el Fondo Monetario Internacional le ha permitido a 28 países, mediante una cláusula de catástrofe, les ha dado un mecanismo para que alivien el servicio de su deuda. Acabo de leer, entrando aquí al canal, una declaración de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, en la que Blinken plantea y dice de manera resuelta que los Estados Unidos van a ayudar con vacunas a terceros países sin esperar nada a cambio. Si hay este espíritu ecuménico de solidaridad, también es la hora de que cese el bloqueo contra Venezuela para que nosotros podamos adquirir todos los bienes que son necesarios para proteger la vida de los venezolanos. Señor Fermín, vamos a ver también a Luis Alfredo Beliz, que nos escribe a través de Twitter y dice lo siguiente: Claudio Fermín, debe haber una propuesta de ayuda económica por familia. Nos envían a encerrarnos y esto está bien, pero ¿cómo comemos? Porque un bono de 6 millones al mes, mientras otros países le dan hasta $400 o euros y más. Soy Alfredo Longa, así nos escribe a través de Twitter. Sí, estoy completamente de acuerdo con el espíritu humanitario que guía al señor Longa y para eso deben ser, entre otras cosas, los estados que apuntan al bienestar, para solidarizarse con la gente en momentos de extrema necesidad como este. Tiene razón el señor Longa. Ahora, la pregunta, poniendo los pies sobre la tierra y entre adultos, entre gente adulta que somos los que estamos interactuando en este programa. Ajá, ¿y con qué dinero se hace eso? Un Estado que viene primero con muy pocos recursos para estas situaciones, porque el Estado se ha atomizado, un Estado que tiene 42 ministerios y vicepresidencias, es decir, donde todos los organismos son deficitarios, porque el presupuesto se convierte es como pan rallado, a cada quien le dan una boronita para que si acaso paguen la nómina, un Estado que no ha definido sus prioridades, y encima de eso este Estado que viene ya destartalado por esta visión de ocuparse de todo, y si se ocupa de todo, pues no tiene en el fondo para concentrarse en nada. Este Estado ahora recibe sanciones desde hace 5 años. El problema práctico, que es lo que el señor Longa y quienes pensamos como el señor Longa de que debería haber un subsidio para toda la familia, tenemos que ver, es que quien nos debe dar el subsidio no tiene el dinero para darlo, y no tiene el dinero para darlo porque el Estado ha sido diseñado en una especie de Estado toero, un Estado que se dedica a todo, a cosas que deberían hacer los particulares, se dedica el Estado, y ahora desde hace 5 o 6 años, por razones perversas, el bloqueo económico pues ha hecho casi que imposible Nos acaba de los decir ingresos que públicos. El Estado no ha priorizado cuáles son las necesidades principales del venezolano. A su juicio, y desde Soluciones para Venezuela, ¿cuáles serían esas necesidades prioritarias que deben ponerse en la mesa y cuáles podrían ser las soluciones que se le pueden dar? Mire, desde hace muchos años y mucho antes de que existiera Soluciones para Venezuela y mucho antes de que tú y yo hubiésemos nacido, es decir, es un viejo debate de los asuntos públicos
sobre cuál debe ser el tamaño óptimo del Estado. Y algunos hemos creído que el Estado tiene que concentrarse en las necesidades urgentes de los ciudadanos que los ciudadanos no pueden atender por sí solos. Los ciudadanos no podemos construir un liceo para que allí vayan nuestros hijos. Los ciudadanos no podemos construir un hospital para que allí den luz nuestras hijas o nuestras mujeres. Los ciudadanos no podemos construir una autopista para que podamos trasladarnos a visitar a la tía en Ciudad Bolívar o en Valencia. Es decir, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, son asuntos en los que el Estado se tiene que concentrar, y todo lo que sea producir bienes, comercializarlos, transportarlos, lucrarse con el intercambio de bienes, tienen que hacerlo los particulares que tienen derecho a un patrimonio. ¿Cómo es posible que en Venezuela el Estado administre hoteles, el Estado tenga areperas, el Estado tenga tiendas en los aeropuertos, el Estado tenga fincas que no producen ni un kilo de carne, y que no haya gasas en los hospitales? Entonces, ese es un viejo debate que tenemos que dar, y mucha gente me dice, caramba, Fermín, pero entonces usted quiere reducir el tamaño del Estado. No, nosotros no queremos reducir el tamaño del Estado. Nosotros queremos que en cada parroquia exista un buen dispensario, que en cada municipio del país existan salas de maternidad, y no que una persona que nazca en este pueblo tenga que ir es decir, no puede nacer en su pueblo, sino que tiene que trasladarse kilómetros la señora a dar a luz porque ahí no hay un materno infantil. Nosotros queremos que existan escuelas y que existan preescolares en cada barrio, en cada vecindario. No queremos que el Estado se reduzca, sino que el Estado pueda ampliar sus inversiones en salud, en educación, en infraestructura. Si hubiesen inversiones reales en infraestructura, no tendríamos el problema de los apagones, el problema de la carencia del gas, el problema severo de la iluminación en las autopistas que genera tantos accidentes. Si tuviéramos verdadera seguridad, todos sabemos lo que está ocurriendo con las zonas de paz, con los planes que han tomado y que han secuestrado a centenares de vecindarios en Venezuela. De tal manera que la prioridad del Estado, desde la óptica de Soluciones para Venezuela, es concentrarnos a profundidad, tener educación de excelencia, tener salud de excelencia, tener realmente infraestructura en todo el país, protección del ambiente y seguridad. E insisto, el Estado, la función del Estado para nosotros en Soluciones no es el lucro. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que tener empresas para buscar réditos, para buscar ganancias? Eso lo tienen que hacer los particulares, los venezolanos que tienen derecho a un patrimonio. Y desde esta perspectiva, si ese Estado se hubiese diseñado así, hoy tendríamos, como bien lo plantea el televidente, hoy hubiésemos tenido fondos más que suficientes para darle a los ciudadanos ese subsidio y ese respaldo que bien se merecen en cuarentenas prolongadas donde no pueden salir, donde están confinados. Ahora, pero estamos confinados, aunque esto luzca un juego extraño de palabras, estamos confinados para nuestro bien. Mira, yo he escuchado gente decir que el gobierno hace las cuarentenas porque el gobierno quiere eliminar las protestas públicas. Ni calvo ni con dos pelucas, no podemos ser tan fanáticos. Es necesario que todos nos cuidemos, es necesario. Nosotros no estamos cómodos con estas mascarillas. Pero tenemos una distancia física necesaria, claro, y nos estamos cuidando, y así es lo que buscamos, que todos se cuiden. Son las 7:16 de la mañana. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias por visitarnos aquí en Primera Página. E insisto, simplemente una ñapa de un minuto para decir, donde quiera que esté trabada o que esté detenida esa decisión, hay que hacer un esfuerzo por destrabarla. Yo le hago un llamado al señor presidente, a los miembros del gabinete, al doctor Rodríguez, que preside la comisión de diálogo, para que al ministro de Salud, quien debe tener eso en algún escritorio en su despacho, para que realmente se le dé fluidez a estas propuestas que por una parte han hecho los agremiados jefes de cámara, que por otra parte hacen las compañías de seguro, y mientras tanto seguirán las gestiones de las vacunas que está comprando el gobierno. Pero esa es nuestra máxima prioridad, vacunarnos. Ahora, esas vacunas no están en una alacena, no están en una vitrina, esperando que usted diga, deme 10 de esa. Eso tiene todo un proceso previo, y allí es donde nos juega una mala pasada, los prejuicios, la burocracia malentendida y bueno, las zancadillas innecesarias. Así que Dios quiera que tengamos suerte en esto por el bien del país. 7:18 de la mañana, gracias por la sintonía. Claudio Fermín nos estuvo acompañando, presidente de Soluciones para Venezuela. Estamos siendo tendencia en este momento en las redes sociales, gracias a ustedes y la participación. A la pausa, volvemos.